En el corazón de San José, California, se alza una de las casas más enigmáticas y escalofriantes de todo el mundo, la Mansión Winchester. Este inmenso laberinto de pasillos sin salida, escaleras que no llevan a ningún lugar y puertas que se abren hacia muros es mucho más que una curiosidad arquitectónica. Detrás de sus muros se oculta una historia cargada de tragedia, misterio y fantasmas. Todo comienza con Sarah Winchester, la viuda de William Ward Winchester, heredero de la famosa empresa de armas Winchester, fabricante del rifle que ganó el oeste. Cuando William murió en 1881 por tuberculosis, Sarah quedó devastada. Pero su sufrimiento no se detuvo ahí. Poco antes, su única hija, Annie, había muerto con solo unas semanas de vida. Dos pérdidas tan seguidas quebraron la salud mental de Sarah, quien empezó a buscar respuestas en el mundo espiritual. Desesperada, acudió a una médium en Boston, quien le dio un mensaje que cambiaría su vida para siempre. Según la médium, Sarah estaba siendo perseguida por los espíritus de todas las personas que habían muerto a causa de los rifles Winchester. Espíritus enfurecidos que jamás descansarían, a menos que ella hiciera algo al respecto. La solución era tan extraña como escalofriante: debía mudarse hacia el oeste y construir una casa, una que nunca fuera terminada. Mientras siguiera construyendo, los espíritus se mantendrían confundidos, y no podrían atraparla. Así fue como Sarah Winchester compró una modesta casa en San José y comenzó un proyecto que duraría 38 años sin interrupción. Día y noche, durante casi 4 décadas, carpinteros trabajaron en la construcción de la mansión. Lo extraño es que no había planos. Sarah cambiaba las órdenes constantemente, guiada por lo que decía recibir en sesiones espiritistas nocturnas. La casa creció hasta tener más de 160 habitaciones, 47 chimeneas, 2 sótanos, escaleras que terminan en el techo, puertas que se abren al vacío, ventanas en el suelo y pasadizos secretos por todas partes. Muchos creen que esas estructuras absurdas eran parte de un intento de confundir a los espíritus que la atormentaban. Sarah también implementó símbolos esotéricos por toda la casa, especialmente el número 13, que aparece repetido en candelabros, ventanas, paneles y escaleras. Cada rincón parece tener un propósito oculto, como si cada pared contara un secreto que nadie ha logrado descifrar por completo. Se dice que Sarah dormía en una habitación diferente cada noche, para que los espíritus no pudieran encontrarla. También construyó una habitación de los espíritus, un cuarto especial donde realizaba sesiones mediúmnicas, pidiendo consejos sobre cómo debía continuar con la construcción. Cuando Sarah murió en 1922, la construcción se detuvo de inmediato. Herramientas fueron dejadas sobre las mesas, clavos a medio clavar, como si el tiempo mismo hubiera sido detenido. Desde entonces, la mansión se ha convertido en un lugar de leyenda, visitada por miles de personas al año. Muchos visitantes y trabajadores aseguran haber sentido presencias, escuchado pasos en habitaciones vacías, susurros entre las paredes y haber visto figuras que desaparecen al girar una esquina. Algunos incluso afirman haber visto a Sarah Winchester misma, aún vagando por su casa interminable. Hoy, la mansión Winchester es considerada uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos, y no es difícil entender por qué. Más que una construcción excéntrica, es un reflejo de la culpa, la obsesión y el miedo a lo desconocido. Una casa que no fue diseñada para vivir, sino para escapar. En medio de las majestuosas montañas rocosas de Alberta, Canadá, se alza una estructura imponente, rodeada de bosques espesos y paisajes de postal, el Banff Springs Hotel. A simple vista, parece un castillo de cuento, pero detrás de sus muros de piedra se oculta una historia cargada de misterio, tragedia y fantasmas. Todo comenzó en 1888, cuando el hotel fue inaugurado como parte del proyecto de expansión del ferrocarril canadiense. La idea era atraer turistas ricos que buscaban lujo en medio de la naturaleza salvaje. Y funcionó. Con el paso de los años, el Banff Springs se convirtió en uno de los destinos más exclusivos de América del Norte. Pero desde sus primeros días, comenzaron a circular rumores extraños. Empleados que oían pasos en pasillos vacíos, huéspedes que hablaban de voces en la noche, luces que se encendían y apagaban solas.
la fama del hotel como encantado empezó a crecer, y con razón. Uno de los relatos más famosos es el de la habitación 873. Según la leyenda, en esa habitación ocurrió un crimen espantoso. Un padre de familia asesinó a su esposa e hija y luego se quitó la vida. Desde entonces, los huéspedes que se alojaban allí reportaban gritos durante la noche, huellas de manos en el espejo que no podían borrarse y una atmósfera tan pesada que algunos huían sin pasar la noche. La historia fue tan perturbadora que, supuestamente, el hotel selló la habitación por completo. Hoy, el cuarto 873 no figura en el plano, y si uno camina por el pasillo donde debería estar, verá una pared lisa, sin puerta. Pero muchos aseguran que, aunque esté cerrada, el espíritu de aquella familia aún merodea por el lugar. Otro de los fantasmas más conocidos del Banff Springs es el del botones Sam Macaulay. Sam fue un empleado leal que trabajó durante décadas en el hotel. Después de su muerte, comenzaron a reportarse apariciones de un hombre mayor, vestido con el antiguo uniforme de botones, que ayudaba a los huéspedes con sus maletas, para luego desaparecer frente a sus ojos. A veces, el ascensor se detiene en pisos donde nadie ha presionado el botón, como si Sam aún hiciera su trabajo desde el más allá. También se cuenta la historia de la novia fantasmal, una mujer vestida de blanco que cayó por una escalera mientras bajaba para su boda. Su vestido se incendió con una vela encendida y ella murió trágicamente. Desde entonces, muchos la han visto vagando por los salones, subiendo y bajando escaleras, o incluso bailando sola en el salón de baile. Su figura envuelta en un velo parece flotar en silencio, dejando tras de sí un aroma dulce y una sensación de profunda tristeza. A pesar de todos estos relatos, o tal vez por ellos, el Banff Springs Hotel se ha convertido en un imán para turistas, curiosos y cazadores de fantasmas. Algunos van buscando lujo. Otros, una experiencia sobrenatural. Y no son pocos los que aseguran haber visto sombras cruzando los pasillos, sentir manos frías tocándolos mientras duermen, o escuchar susurros en habitaciones vacías. El hotel, hoy parte de la cadena Fairmont, ha aprendido a convivir con sus historias. Incluso ofrece tours temáticos sobre sus leyendas paranormales. Pero hay cosas que no figuran en los folletos turísticos, cosas que solo saben los empleados antiguos, o los valientes que pasaron una noche solos en los pisos superiores. El Banff Springs no es solo un hotel. Es un lugar donde el pasado no ha querido marcharse, donde la historia y lo sobrenatural se entrelazan. Una estructura grandiosa, sí, pero con cicatrices invisibles. Cada habitación, cada rincón, guarda un secreto. Y a veces, esos secretos se manifiestan en la oscuridad, cuando el viento sopla entre las montañas y el hotel parece respirar por sí solo. Porque en el Banff Springs, el lujo convive con lo inexplicable, y hay cosas que, simplemente, no se pueden explicar. En las afueras de Santiago de Chile, específicamente en la comuna de Macul, existe una construcción envuelta en misterio y leyendas oscuras, el llamado Castillo del Diablo. A pesar de su nombre fantasioso, la historia detrás de este lugar ha causado escalofríos por generaciones, y quienes se han atrevido a explorarlo de cerca aseguran que su fama no es casualidad. El castillo fue construido a fines del siglo XIX por don Melchor Concha y Toro, un hombre poderoso, dueño de extensas tierras y uno de los fundadores de la ahora famosa viña Concha y Toro. Pero lo que pocos saben es que el lugar fue concebido no solo como residencia, sino también como una especie de refugio personal, donde don Melchor pasaba largas temporadas aislado del mundo exterior. La leyenda dice que don Melchor era un hombre extremadamente celoso de sus barricas de vino, que guardaban una receta única y secreta. Temiendo que le robaran su fórmula, comenzó a difundir un rumor entre los trabajadores y vecinos del sector: que el mismísimo diablo cuidaba las bodegas subterráneas del castillo. Lo extraño es que, desde que empezó a circular ese rumor, los robos desaparecieron por completo. Nadie se atrevía a acercarse de noche. Muchos decían haber escuchado cadenas arrastrándose, risas macabras entre los viñedos o haber visto una figura oscura moviéndose entre las sombras. Con el tiempo, empezaron a surgir desapariciones.
Campesinos que entraban al terreno y jamás volvían, animales muertos encontrados sin explicación, y luces que se encendían solas dentro del castillo, aunque estaba completamente vacío. La historia tomó un giro aún más siniestro cuando, décadas después, durante una renovación parcial del lugar, se encontraron habitaciones selladas bajo la tierra. En su interior, había símbolos extraños grabados en las paredes, restos de muebles antiguos y lo que algunos interpretaron como señales de rituales ocultos. Desde entonces, la leyenda del Castillo del Diablo no hizo más que crecer. Los vecinos cuentan que por las noches se oyen lamentos, y que si uno se queda en silencio cerca del castillo, puede escuchar el sonido de copas brindando, como si aún se celebraran banquetes, del otro lado. Hay quienes aseguran haber visto al propio Don Melcher, vestido de negro, caminando por los pasillos, aún vigilante, como si jamás hubiera abandonado el lugar. Algunos investigadores paranormales que han intentado pasar la noche dentro del castillo reportan fallas eléctricas, cámaras que se apagan sin motivo y una sensación constante de estar siendo observados. Uno de ellos afirmó haber escuchado una voz masculina que decía en voz baja: "Este vino es mío, para siempre". Hoy en día, el Castillo del Diablo forma parte del imaginario oscuro de Chile. Aunque muchos lo conocen por el nombre de la famosa viña que lo rodea, su historia más tenebrosa permanece viva entre los que habitan cerca, que todavía prefieren no pasar por allí después del atardecer.